Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir hablando de educación. Es que creo que es urgente, necesario, indispensable. Creo que la educación, si no cambia con esta pandemia, apaga y vámonos. Creo que de las cosas positivas que nos puede llevar este confinamiento y este aprendizaje es que tenemos que revisar la educación. Por eso quiero hablar con una persona experta en precisamente procesos de aprendizaje, alguien que tiene la experiencia y el conocimiento para decirnos qué le va a pasar a la educación. Juan Carlos Pérez, hola, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Gloria, un placer compartir este momento con todos ustedes. ¿Qué le va a pasar a la educación, Juan Carlos? Yo más que le va a pasar, Gloria, digo, ¿qué le está pasando? Porque Perfecto. ya empezó. Creo que la pandemia le debemos dar una mirada complementaria a todo ese dolor, miedo, angustias que nos ha generado. Y es que con respecto a la educación, la pandemia puso sobre la mesa muchas dificultades de inequidad que venimos viviendo, me atrevo a decir, desde hace mucho tiempo. Me atrevo a decir que incluso desde el siglo pasado. ¿Cuáles son estos elementos de inequidad que se puso sobre la mesa que están exigiendo una transformación y tener una mirada más allá? Fuera de la inequidad social, económica y política, hay una inequidad que a mí me ocupa bastante y es ese pretender educar a todos los niños, todas las niñas, todos los adolescentes de la misma forma. Es decir, usar la misma camisa para todos y no reconocer esa singularidad, esas diferencias que tenemos los seres humanos por definición. Y que por lo tanto el proceso educativo tiene una razón de ser y es facilitar nuestro desarrollo. Cada uno tiene una misión, tiene un sentido en la vida. Por lo tanto, el papel fundamental de la educación es llevar a que nuestros estudiantes se reconozcan y desarrollen la capacidad para co-crear y empezar a empoderarse de su propio proceso de desarrollo. Y la educación. Es muy interesante lo que me estás diciendo. ¿Quién me está hablando? ¿Quién es Juan Carlos Pérez? ¿Por qué la autoridad para hablar de esto, Juan Carlos? ¿Quién es Juan Carlos Pérez? Juan Carlos Pérez es un diseñador, es decir, es un diseñador de sueños. Amante de la educación, es mi vocación. Mira, te voy a contar, Gloria, yo de formación inicial soy psicólogo y cuando me gradué hace mucho tiempo, hace más de 30 años, empecé a trabajar en el área de gestión humana. Y al tiempo yo dije, no, lo mío no es selección de personal, lo mío tiene que estar relacionado con el desarrollo humano y empecé a trabajar en esa área en lo que se refiere a desarrollo humano y me topé con la educación. Y ahí fue donde descubrí ¿Cómo me topé con la educación? Cuando empecé a pensar sobre qué tipo de programas, capacitaciones, entrenamiento necesitaban las personas de la organización en la que trabajaba. Entonces me di cuenta que eso no es simplemente decir necesita saber hacer tal cosa, sino que el reto más grande, la pregunta es ¿cómo hago, qué recursos, qué metodología, qué estrategias hay que usar para que esta persona aprenda lo que necesito que aprenda para desempeñar su trabajo? Entonces ahí fue cuando me di la necesidad de explorar la educación, Gloria, y me di cuenta que algo que yo descubrí a los 12 años, y es muy particular, a mí me encanta escribir, empecé a escribir a los 12 años, yo hice un poema frente a lo que era ser maestro, que en este momento yo digo es la mayor bofetada que yo me he dado en mi vida, porque hice un poema bastante despectivo frente a la función de ser maestro, y en ese momento fue cuando la vida me dijo, usted de los 12 años ya sabía que usted era maestro. Lo que pasa es que le estaba sacando el cuerpo, como decimos acá. Entonces, ahí fue cuando hice mi vinculación con la necesidad de aprender educación, porque desafortunadamente, Gloria, todos los seres humanos creemos que porque sabemos un oficio o sabemos una ocupación o una profesión, automáticamente eso nos hace maestros y nos hace formadores. Y la vida me enseñó que eso es mentira. Me hace informador, me hace transmisor de información, pero no me hace educador. Entonces, ante ese reto empecé mis especializaciones y maestría en educación. Entonces, ya ahí me retiré y empecé a trabajar en la universidad como docente y a partir de ahí fue escalando. ¿Docente de qué materia? Yo fui docente hermosísimo, miren, 2 facultades. En una facultad que se llamaba Licenciatura en Didáctica para las dificultades del aprendizaje y empecé con las asignaturas de neurodesarrollo, neuroanatomía y neurofisiología.
para entender los procesos de desarrollo humano con lo que teníamos en ese entonces, porque te estoy hablando de 1987 a 1988, que en ese entonces no tenemos los avances que tenemos ahora en neurociencia y mucho menos en neurociencia aplicada a la educación. Y en la Facultad de Psicología, en una asignatura hermosa que llamaba Desarrollo Socioemocional del Niño. Ajá, ajá. Y empiezas a trabajar en eso, y eso cómo te empieza a transformar a ti como persona y qué luces te da sobre la educación. ¿Qué luces me da? Primero descubro mi vocación de ser maestro. Y la transformación más grande que me di cuenta es que yo no puedo dar, no puedo transmitir, y en la palabra que uso ahora, no puedo inspirar a otro si yo no estoy inspirado, no estoy vinculado frente a eso que hago. En pocas palabras, yo no puedo ser formador de formadores si yo no he experimentado eso. Y un maestro no puede desarrollar unas prácticas en el aula acorde con sus estudiantes si él no lo ha vivido. Te voy a dar un ejemplo concreto. Desde el siglo pasado venimos hablando que la educación debe estar centrada en el estudiante. Y hemos gastado millones de pesos en las instituciones educativas, tanto privadas como oficiales, en capacitación a los maestros para pedagogía centrada en el estudiante. Y tú entras a un aula y tú, ¿qué es lo primero que observas, Gloria? Filas, los estudiantes en filas, el maestro parado al frente. El maestro planea su clase de acuerdo a lo que él cree que debe aprender el estudiante y de acuerdo a lo que él cree, la manera como aprende el estudiante. O sea, seguimos trabajando una educación centrada en el maestro. La pregunta de fondo es ¿por qué? Porque ese maestro no ha vivido la experiencia de ser formado en cualquier ámbito desde un proceso centrado en él. Es decir, que se le escuche su voz, que se le dé participación dentro de ese proceso. Entonces, ese fue el gran clic que yo hice, y como lo digo coloquialmente, Gloria, y lo digo con todo el amor y todo el respeto que me merece el ser maestro, la educación, yo digo que es como una droga. Hay veces uno sabe que le hace daño, pero no es capaz de dejarla. Y ahí fue cuando yo entré a este proceso y me dediqué fue a la educación. Entonces, como te decía, empecé en educación superior. Y como digo yo, desde vicerrector de desarrollo e investigación hacia abajo, pregúnteme por el cargo que quiera. Y después yo dije, quiero trabajar más a fondo, y ahí fue cuando tomé la decisión de ser rector de colegios. Empecé como rector en un colegio acá en Medellín, y de ahí me fui para Cali, al rector del colegio La Arboleda, de las experiencias más hermosas que yo he tenido en mi vida. De Cali me tuve que venir a Medellín por unas situaciones familiares. Asumí la rectoría de otro colegio de una propuesta innovadora, fundamentada en la pedagogía holística. ¿Qué es la pedagogía holística? ¿Qué es el holismo? Es entender al ser humano como una totalidad que está conformado por diferentes dimensiones y que la educación debe favorecer la expresión de cada una de esas dimensiones. Pero eso se puede hacer frente a 20 muchachitos a la vez. Es decir, y tú lo puedes hacer frente a 50. ¿Cómo se desarrolla esa clase de educación, Juan Carlos? Mira, los héroes, las heroínas para que logremos la educación que necesitamos son los maestros. ¿Cómo se logra esa personalización? Dándole al maestro las herramientas y desarrollándole las habilidades que necesita. Cuando hablamos de personalización, lo primero que se nos viene a nuestra mente es la educación individualizada, uno a uno, y por lo tanto, ¿qué decimos? Grupos pequeños. Y de hecho, si tú miras muchas instituciones privadas, esa es como su promesa de valor en el mercado. Damos enseñanza personalizada a grupos pequeños, y los padres, desde su afán, su interés por brindarle la mejor educación a sus hijos, dicen, esa es la apuesta. Pero tú entras al aula y la educación no es personalizada. Yo puedo personalizar un grupo de 20 o un grupo de 50, como pasa en nuestras instituciones educativas públicas. ¿Cómo se hace la personalización? Para yo poder personalizar como maestro, yo tengo que tener una herramienta fundamental, y es lo que llamamos la evaluación formativa. ¿Qué es la evaluación formativa? Es la que va más allá de la nota del producto final que saca un estudiante en un examen, en una prueba cualquiera. La evaluación formativa es la información que yo como maestro debo sacar de frente a ese proceso, a ese objetivo, a esa competencia que yo estoy desarrollando en mi estudiante. ¿Dónde está el obstáculo? Me debo hacer preguntas. ¿Por qué se está dando ese obstáculo? Y esa es la información que yo tomo para personalizar desde 4 variables. ¿Cuál es la primera variable? Una, llevar a que el aprendizaje sea auténtico.
¿Qué quiere decir auténtico? La pregunta que yo me tengo que hacer como maestro es, esto que mi estudiante debe abordar, ¿cuál es el por qué y el para qué de él? Yo no sé si a ti te pasó, Gloria, pero yo terminando mi colegio, que ya tenía muy claro que me iba por las humanidades, yo decía, pero yo ¿para qué tengo que ver cálculo? Si yo voy a ser psicólogo, pero ¿por qué tengo que ver integrales? Es decir, para mí eso no era auténtico porque no tenía un sentido frente a mi vida. Con eso no estoy diciendo y que... la idea es que eso sea vigente. Claro, que yo, de acuerdo con mi proyecto de vida, le dé al cálculo un sentido. Es decir, yo no necesito el cálculo para ser ingeniero. Yo necesito el cálculo porque me está desarrollando más mi capacidad de pensamiento analítico. Y el pensamiento analítico es algo que yo necesito para hacer lo que quiero hacer. Pero mientras que no se le venda al estudiante esa mirada, el cálculo, ¿para qué me sirve? Pues? ¿Para qué me sirve? O a los que se van por las matemáticas, ¿yo para qué tengo que ver las humanidades? O lo que decimos en la universidad, las asignaturas relleno. Es decir, esa asignatura a la que yo como estudiante no le doy valor es porque no me permitieron que fuera auténtica para mí. ¿Qué es auténtico? Dar respuesta al por qué y el para qué. Entonces, el por qué es relacionado con el proyecto de vida que yo voy construyendo, que finalmente es la razón de ser de la educación. La razón de ser de la educación no es que me gradúe como bachiller o como universitario, es que yo vaya construyendo mi proyecto de vida. Pero está a años luz de tener ese objetivo la educación. Pero ya lo estamos haciendo, Gloria. Ya lo estamos haciendo y esa es de las bonitas cosas que la pandemia puso sobre la mesa. Es decir, si miramos las estadísticas actuales nos podemos preocupar enormemente. ¿Por qué? Porque el nivel de desconexión, es decir, la desvinculación emocional de los estudiantes frente al proceso educativo cada vez está más alta. ¿Y eso en qué se está evidenciando? En abandono escolar. Y el otro elemento es que los resultados están dando un rezago en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la pandemia, que está diciendo, estos aprendizajes no están haciendo auténtico para los estudiantes. ¿Qué están haciendo? Están abandonando. Entonces, ya se le empezó a dar. El otro elemento de autenticidad es que tenga razón de ser con el entorno en el que yo me muevo como estudiante. Pero bueno, pero virtualmente es imposible. No, señora. Sí. ¿Dónde está el problema, Gloria? Que a nosotros no nos formaron para esto. O sea, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Esto me lo vas a contar ahora después de comercial? Ok, Glorita. Bueno, te estaba preguntando que virtualmente no y me has dicho que sí. ¿Virtualmente se puede hacer esa educación con un por qué y un para qué? Claro, Gloria. Mira, ¿dónde está la situación? No nos formaron para eso. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Tenemos una data de un estudio muy claro. En el 2035, Gloria, del 35 al 40% de las ocupaciones actuales van a desaparecer. Y en el 2050 se espera que desaparezcan el 80%. De todo lo que se está haciendo hoy en día. De las exactamente. 2035 es dentro de 14 años. A la vuelta de la esquina. Es decir, los niños que están ahora en kinder, cuando salgan del bachillerato, ya van a entrar a una universidad que si la universidad no ha mirado otras posibilidades, si ellos no tienen las competencias, ya les estamos robando el futuro. Como lo dijo John Dewey hace mucho tiempo. Si educamos a nuestros hijos enfocados exclusivamente en resolver la necesidad presente, les estamos robando el futuro. Entonces, ¿qué fue lo que trajo la pandemia? Tenemos que irnos a la virtualidad. ¿Y qué hicieron la mayoría de los docentes? Como no teníamos la formación ni la capacitación, y eso también va de la mano de las decisiones de los gobiernos, lo que se hacía presencial lo llevaron a una pantalla. Y al llevarlo a una pantalla, a ellos ¿qué es lo único que les preocupa? Contenido. Y por eso no estamos dando resultado. Porque como lo ha demostrado la neurociencia, y como dice Francisco Moro, un autor español, sin emoción no hay aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Para yo personalizar, para mí primero como maestro es la conexión y después el contenido. Si virtualmente los 45 minutos que yo tengo de pantalla, yo utilizo el inicio de mi clase a hacer la conexión con el estudiante, a vincularlo emocionalmente a ese proceso y utilizo las herramientas de aprendizaje combinado, que eso es el otro elemento de la personalización y el desarrollar la autonomía del estudiante, o como se dice también, el agenciamiento.
Yo lo voy haciendo, pero Gloria, mira, yo tengo 57 años, estoy haciendo un curso y me convocan virtualmente y 45 minutos, uno frente a una pantalla escuchando a una persona hablar, te digo, yo tengo la disciplina, tengo el hábito y a los 15 minutos digo, no más, o apago la pantalla y me dedico a hacer otras cosas. ¿Cómo se hace distinto entonces? Entonces, ¿cómo se hace distinto? Entonces, el primer punto es conexión antes que contenido. Entonces, esa conexión, ¿a partir de qué la hace el maestro? Del reconocimiento de su estudiante como un ser humano, que es singular, que es particular y que vive una historia. Te voy a dar un ejemplo muy claro, por decir algo, ahora que yo trabajo virtualmente con mi equipo de trabajo. Cuando yo empiezo una reunión, yo hago siempre la conexión, y cuando hago la conexión, muchas veces digo, ok, vamos a empezar, cada uno va a compartir una buena noticia de su vida hoy. Comparto una buena noticia de su vida hoy. Y ahí hacemos esa conexión. Otra conexión se puede hacer a través de pequeños grupos, es decir, uno en una sala puede armar diferentes salas y llega, saluda a los estudiantes y dice, ok, en 5 minutos van a viajar a través del espacio, van a entrar a una sala, se van a encontrar en la sala con 4 o 5 compañeros y van a conversar acerca de qué opinan, cómo van a vivir la Semana Santa ahora en tiempo de pandemia. Les estás dando un sentido, porque esa es la preocupación del estudiante. Pero ahora. Yo acá, de papá o mamá viejo, digo, están perdiendo el tiempo. Yo no los estoy matriculando en el colegio para que conversen. Me encanta esa posición, Gloria, porque yo amo los papás. Y si algo aprendí yo en mis 15 años como rector fue los papás. Mira, los papás, ¿yo cómo te los defino? Te los defino como unos seres humanos amorosos que quieren darle lo mejor a sus hijos, pero no tienen claridad en qué es lo mejor. ¿Por qué? Porque determinan lo mejor con base en tengan lo que yo no tuve, logren lo que yo no logré. Es decir, ellos son el punto de referencia para sus hijos. En este proceso, y te voy a decir, nosotros hay un colegio en Barranquilla con el que venimos trabajando hace 7 años, que ya manejan esto. Por eso te digo, si es posible, ya se está haciendo. Ya manejan esto, y uno de los trabajos interesantes que tuvimos que hacer fue con los padres de familia, ayudarles a cambiar esa mentalidad. Te hago una interrupción y seguimos aquí. ¿Ya hay egresados de ese colegio? Sí, señora. ¿Y qué personaje sale de ese colegio con esa marca distinta? ¿Es un ser humano diferente? Es un ser humano en cuanto a esas cualidades de responsabilizarse de su existencia, de tener voz, de colaborar, es decir, tiene lo que llamamos las competencias fundamentales del siglo XXI. ¿Cuáles son las competencias fundamentales del siglo XXI? La primera, y eso tú lo encuentras en todas partes, si tú miras el reporte que hizo la Organización Interamericana de Desarrollo e Innovación Educativa el año pasado, dice, la primera competencia son habilidades socioemocionales. Y las habilidades socioemocionales van más allá de los emoticones y las caritas felices, pues tú lo sabes mejor que yo. Entonces, son egresados que se reconocen por habilidades socioemocionales, pensamiento creativo, que es la expresión máxima del pensamiento. ¿Por qué? Porque la creatividad es la capacidad que tú tienes de resolver problemas de manera innovadora, porque el reto que tenemos ahora no es resolver problemas. Para eso tenemos un computador y la tecnología está avanzando a tal punto que por eso nos van a reemplazar en muchas ocupaciones. Mi valor agregado es cómo resuelvo eso de manera innovadora. Voy generando valor frente a lo que se hace. Todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo, todo lo que tiene que ver con la construcción de comunidades, eso es lo que tú notas en eso. Y desde mi punto de vista humanista, lo que más destaco en ellos es que son seres humanos autónomos realmente. No le echan la culpa a la vaca, es decir, ellos ya se hicieron responsables de todo lo que ocurre en la vida. Depende de las decisiones que yo tome, y las decisiones que yo voy tomando son las que van dando las distintas posibilidades de cómo se va dando mi vida. Bueno, entonces ya es ese personaje. Devolvámonos a papá y a mamá que están en clase y que están diciendo... Ok. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer es con papá y mamá. ¿Cuál es el primer trabajo que hay que hacerles? Explicarles que la educación no es recibir información. La razón de ser de la educación es transformar. Y que desde esa dinámica, el desarrollo de la autonomía es fundamental para los procesos de crecimiento de un ser humano. Porque nosotros no podemos supeditar nuestro desarrollo a un tercero. Yo tengo que tener la capacidad de ir tomando las decisiones frente a mi desarrollo.
Busco recursos, llámese maestro, llámese una institución, llámese un coach, llámese un mentor, llámese un tutor, lo que tú quieras en la medida en que tú vas evolucionando en tu vida. Pero finalmente las decisiones las tomas tú. Que el papel de papá y mamá es coadyuvar en ese proceso, pero no es matricularse con el hijo. Yo como ¿No se están rector, metiendo demasiado hoy los papás en esa educación? ¿No se están metiendo demasiado? pienso que sí. Es decir, cuando la legislación nuestra en educación cambia y se dice que es importante darle a los padres de familia voz en los sistemas educativos, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que el primer agente educador de un ser humano son sus padres. Pero eso se confundió, porque ¿qué pasa? Todos los papás ya saben de pedagogía, todos los papás saben de psicología, y si no saben se lo inventan o leen información en Google que puede ser no muy confiable. Entonces no están participando, sino entrometiéndose en el proceso. Y el otro elemento que yo, digamos, recopilé en mi experiencia como rector durante 15 años de los padres de familia, es que cada vez vamos teniendo padres de familia, generaciones de padres de familia, Gloria, más sobreprotectores. Les da miedo que sus hijos cometan errores y corran riesgos. Y resulta que yo aprendo con base en el error. Yo no puedo quitar la posibilidad del error, porque el error es la mayor fuente de aprendizaje. Entonces tenemos unos papás que no quieren que sus hijos cometan errores, eso los lleva a sobreproteger. Entonces, ¿qué hacen? En vez de dejar que el niño viva el proceso, se intrometen y viven el proceso por sus hijos. Frase muy común de los papás, Glorita: no, me tengo que retirar ya de esta conversación que tenemos tan rica porque tengo una tarea de matemáticas. Y yo, ¿y es que usted cuándo se matriculó en el colegio? Usted el colegio ya lo pasó hace rato. Pero, y eso los hace sentir que son responsables del proceso educativo. Y resulta, y voy a ser un poquito duro, esa es una expresión de irresponsabilidad. Hay un texto viejito de Saint-Exupéry que ya no sé si se considera, llama el amor responsable. De las cosas más difíciles que uno debe aprender como ser humano y que debe aprender como papá, porque aquí hago la cuña, yo soy papá hace 20 años y decidí colgar el diploma de psicólogo, los diplomas de educador y vivir la experiencia. Y ha sido la mayor fuente de aprendizaje. ¿En qué? Amar responsablemente, para mí implica 3 cosas. Reconocer que mi hijo es completamente diferente a mí, es un ser humano independiente. Segundo, aprender a reconocer quién es y no quién yo me imagino que sea. Y tercero, respetarle el libre albedrío. Es decir, con estas 3 cosas chéverísimas vamos a terminar, pero para ponerlas de comienzo de nuestro próximo programa. Se nos acabó el tiempo y espero que ustedes sigan con nosotros en una interesantísima conversación. ¿Para dónde va la educación? Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, que la pasen bien.